Esto es Cabildeo Digital. Hola amigos del planeta, hola Amalia, estamos el domingo 9 de junio con muchísima información, Amalia, muchas cosas por comentar. Vamos a hablar, por ejemplo, que el evismo ha decidido adelantar su congreso en Villa Tunari y va a realizarlo mañana, una especie de un frente nuevo que se le abre al gobierno de Luis Arce. Van a tomar decisiones para enfrentar al arcismo, más allá, digamos, del tema de la recomposición de la directiva y otras cosas que tienen que ver con el Tribunal Supremo Electoral. También vamos a estar hablando de la acción que ha decidido tomar el vicepresidente, que en este momento todavía es presidente en ejercicio del Estado, don David Choquehuanca, que se ha puesto de espaldas a su Asamblea Legislativa Plurinacional y ha decidido refugiarse en los prorrogados del Tribunal Constitucional. Vamos a estar hablando también de los dólares. Súbitamente aparecieron 200 millones de dólares con los bonos del Banco Central. Vamos a estar desmenuzando este tema. Y finalmente vamos a hablar del retorno del presidente Luis Arce, con muchas promesas, pocas cosas concretas, y la falta del diésel está perjudicando enormemente al aparato productivo de nuestro país. Amalia, bienvenida. ¿Cuál es tu criterio en torno al primer tema? Hola Cacho, hola a todo el mundo, bienvenidos. Noticias de último momento. Evo Morales ha decidido adelantar la guerra. ¿Para qué esperar hasta fines de julio? Mejor antes que tarde. Cacho, ¿qué significa esto en el contexto de la guerra que tiene contra el arcismo? Dos elementos, Amalia, que son buenos comentarlos. Evo Morales este domingo ha extendido su programa habitual en Radio Causachucoca, que generalmente es una hora 15 minutos. Esta vez se pasó las 2 horas porque invitó a los dirigentes del Pacto de Unidad Evista, con quienes ha dialogado, y ha señalado 2 cosas que me parecieron importantes. Primero, que ha convencido, dice, a la izquierda latinoamericana, que ese ha sido su propósito en estas últimas semanas, de que quien está haciendo daño al proceso de cambio, quien es traidor de este proceso instaurado en 2006, es el gobierno de Luis Arce. Y según Evo Morales, todas estas conversaciones con liderazgos de izquierda latinoamericana le han dado muy buen resultado, y entonces ahora está tranquilo porque sabe que va a recibir el apoyo internacional del Grupo de Puebla, del socialismo del siglo XXI, de todas estas instancias. Y segundo, más allá de lo que pueda hacer el Tribunal Supremo Electoral, de supervisar o no el Congreso de este lunes en Villa Tunari, van a tomar decisiones políticas en esta línea que tú has mencionado, adelantar la guerra ya definitiva, política, con el arcismo. No sabemos cuáles serán estas determinaciones, pero Evo Morales ha dicho textualmente: vamos a convertir este Congreso en un acto político después de lo que ha ocurrido en la Asamblea Legislativa, después de que estamos ante un gobierno que nos quiere proscribir, que nos quiere eliminar, y entonces vamos a convertir esto en un acto político. Del otro lado, en la acera del frente, el viceministro Gustavo Torrico ha declarado que están esperando la llegada del presidente Luis Arce con resoluciones de un gabinete extraordinario que ha estado desarrollando desde el viernes en nuestro país, y con estrategias concretas también seguramente para enfrentar al evismo. Las cosas se van a poner duras, además que hay un bloqueo en Yapacaní, Amalia, que no está permitiendo el paso entre Santa Cruz y Cochabamba. Este elemento también se suma a este panorama conflictivo que comienza mañana. Cacho, Arce Catacora ya regresó al país. Hay 2 declaraciones que así lo muestran, y que muestran cuán vendido están a los rusos, ¿no? Estuvo en Rusia en un foro económico. ¿Qué puede ofrecer Rusia en un foro económico? Pero ahí estuvieron todos los limosneros, especialmente Cuba y Bolivia, que se reunieron pero a estirar la mano y que por favor y que estamos mal. Bueno, Rusia no le mandó diésel, pero le mandó a Cuba
barcos de guerra para mostrarle a Estados Unidos que cuidadito, ¿no? Cuidadito. Y Cuba se presta a eso, obviamente, de brazos abiertos, esperando que le resuelva los apagones y que le mande por lo menos una cisterna de diésel. Y Cacho, Arce no trajo ni un rublo, pero está tan vendido, tan entregado y tan desesperado que le ofreció a Putin comprarle diésel. O sea, Bolivia no le va a vender ni una libra de maní, ni de quinoa, ni de papa. Lo que va a ofrecer Arce es comprarle diésel. Dice que va a ser más barato. Más barato no, porque ese diésel está bloqueado, está sancionado. Tendrá que llegar en barco venezolano si es que se logra la concreción. Y lo segundo que me parece más insólito es que Arce Catacora vuelve con la noticia de que va a abrir un instituto para que se enseñe ruso. ¿Entienden? ¿No? Panimayu, todos hablando ruso, Cachito. No es que va a Rusia a abrir un instituto para enseñar quechua o aymara o finalmente español o castellano. No, va a traer, viste, es un agente ruso, no es la embajada rusa, es el presidente del Estado plurinacional el que va a abrir un instituto para enseñar ruso. Ya es lo último, Cacho, ya es lo último. Nunca he visto a nadie tan abiertamente vendido a una potencia extranjera. Bueno, esto tiene que ver con Evo Morales, porque haga lo que haga Arce Catacora, el reconocido por voz de Evo Morales es Evo Morales. Evo Morales ha conseguido la credencial de los cubanos y de los venezolanos y por lo tanto de los rusos también. Así están las cosas. Todo esto se da, Amalia, en medio de la falta de diésel, sobre todo para el sector productivo del país. De hecho, la CAO, ANAPO, le han planteado 5 medidas ya de urgencia al gobierno para encarar toda esta crisis que estamos viviendo, la elevación de los precios, no solamente del tomate, sino prácticamente de todas las verduras y los artículos de primera necesidad. No aparecen los dólares, ¿no? Han dicho una noticia que seguramente la vamos a comentar, pero no hay los dólares en los bancos, en las casas de cambio. Así que en medio de todo esto se está produciendo esta especie de advertencia del levismo, esta especie de adelantamiento de la batalla política que parece que puede ser el comienzo de la definitiva, y veremos si es que reacciona el arcismo, si es que tiene algún plan como para aplacar lo que también podría ser las protestas de otros sectores. Tiene previsto reunirse con los gremialistas, los convencerá, les dirá que hay los dólares, hay el combustible, hay digamos la plata como para encarar la crisis económica. Si no lo hace, se van también a las calles los gremialistas. Así está la situación, Amalia, de conflictivo el panorama en nuestro país. Sí, de la batalla en el poder legislativo, una batalla heroica por recuperar sus atribuciones, por sesionar y por legislar, una batalla en contra del arcismo, en contra de la fuerza política que representa la dictadura, que se apoya en un poder de facto, que son los prorrogados, en fin. De esa batalla estamos yendo al terreno de la protesta popular, Cacho. Es que hay que ir al mercado para sumarse a la protesta popular. Es terrible. Los mercados están terribles. Yo creo que los precios son los mayores conspiradores contra el gobierno de Arce, ¿no? Desde la arveja, la zanahoria, es decir, fruta, verduras, todo ha subido de una forma escandalosa. La plata no alcanza, ¿no? Puede ser que suba 50 centavos acá, un peso acá, pero al final de cuentas los 100 pesos con los que fuiste al mercado no te alcanzan para absolutamente nada. Y a raíz de esto, el lunes a las 18 horas va a haber cacerolazo en el país.
un cacerolazo autoconvocado, porque no hay una organización tradicional que ponga a la cabeza algún dirigente conocido, ¿no? Vía redes sociales, cacerolazo, se suma Tarija, he visto convocatorias en Santa Cruz, no he visto nada en La Paz, pero sin duda algo va a aparecer. Así es, Amalia. Los comités cívicos, las plataformas ciudadanas han ocultado la cabeza en el último tiempo, prácticamente ya no están comandando estas acciones ciudadanas, y entonces es la gente que se está organizando. Ahí también tiene su rol el búnker a través de una de sus integrantes, de una compañera ahí que está siempre agitando a las masas en el búnker. Así que va a haber este cacerolazo. Pero lo extraño, Amalia, es que tenemos a David Choquehuanca, que es vicepresidente del Estado y ejerciendo las labores de presidente en ejercicio por días. Lo hace cuando el presidente se ausenta del país. Por tanto, el 99.5% de su tiempo es vicepresidente del Estado. Pero decidió ponerse en contra de la Asamblea Legislativa. ¿Qué hizo David Choquehuanca? Le mandó una nota, una carta al Tribunal Constitucional, a los prorrogados del Tribunal Constitucional, que es al margen del recurso que interpuso el diputado Juan José Jauregui. Al margen de eso, le mandó una carta y le dice: pronúnciense sobre las leyes que se han aprobado, se han sancionado en la Asamblea Legislativa, porque mi criterio, dice, no son legales y por tanto necesitamos de su criterio lúcido, señores prorrogados del Tribunal Constitucional. Imagínate, se puso de espaldas en contra de la instancia que él preside el 99.5% del tiempo. No, definitivamente. Arce Catacora como Choquehuanca son la cabeza del proyecto dictatorial, ¿no? Podría serlo Evo Morales también, pero las circunstancias lo han puesto a este otro lado de la vereda para poder pelear por su sobrevivencia política, de tal modo que así están las cosas. Yo creo que la economía va a ser el que guíe la situación política en esta semana y a partir de esta semana, porque verdaderamente la situación está difícil. No hay dólares y no hay diésel, así el gobierno diga lo contrario. El ministro de Economía le echó la culpa a los comentaristas y los encaró a los periodistas diciendo: ¿en qué han venido pues ustedes? En movilidad han venido, y esa movilidad tiene gasolina, y si tiene gasolina quiere decir que no hay escasez de carburantes. Es decir, ya la lógica primitiva de la explicación económica, que están en la fase de la negación todavía, ¿no? Pero ya los hechos son demasiado contundentes. Entonces abordamos otro tema. En la desesperación, el gobierno se sabía, Cachito, que le iba a echar mano a la plata de los jubilados, y eso exactamente es lo que ocurrió. Esos misteriosos 200 millones no habían sido tan misteriosos, salieron de la gestora. Hay un artículo de opinión que ha sido publicado este domingo por Gonzalo Chávez, se llama El milagro de la multiplicación de los dólares. Muy bueno el artículo, porque de alguna manera revela de dónde salió esta cantidad de plata, que en realidad son 500 millones de dólares, 200 se fueron al Banco Central, 50 al Tesoro Americano de Estados Unidos, imagínate, y otros 250 al Tesoro General de la Nación. Dice Gonzalo Chávez que hace un tiempo atrás las AFP compraron valores por 800 millones de dólares al Banco Central. Fueron unos valores que se adquirieron que se llamaban los bonos soberanos. Te acordarás de estos bonos soberanos que puso en marcha Luis Arce cuando era ministro de Economía, pero quedaron ahí y parece que se acordaron que estaban ahí a la deriva estos valores, los han monetizado, 500 millones de dólares han retornado al país y se fueron 200 al Banco Central. No es plata del Estado, no es plata del gobierno, es la plata de las jubilaciones, de las pensiones que sagradamente se aporta al sistema de pensiones del país. ¿Qué hizo el presidente del Banco Central?
mintió. Tiene una cara de mentiroso, pero del tamaño de todas las pantallas del país, porque dijo que, caramba, hemos sobrepasado la meta de captación de bonos en dólares del Banco Central, hemos pasado la meta 158%, y aquí hay 258 millones de dólares, producto de la credibilidad que tiene el Banco Central, del aporte de la gente. Muy, muy contento el presidente del Banco Central. Bueno, no dijo que era pues la plata de los pensionistas, de los jubilados, que le ha dado la gestora como una manera de proveerle los dólares. Pero ni siquiera esos dólares, Amalia, ya están en las casas de cambio o en los bancos. No, o sea, me imagino que es para pagar cosas, pero no está llegando al público y por tanto la gente sigue reclamando la inexistencia de los dólares. Desde que surgió la idea en la cabeza de Arce Catacora, cuando era ministro de Finanzas de Evo Morales, de crear la gestora y de eliminar las AFPs que estaban en manos de la banca española, estaba la idea de apropiarse de los fondos de los jubilados, Cacho. Es la última plata. Yo creo que habían dos dineros como que están en efectivo, que se puede utilizar: la plata de la gestora y de la Caja Nacional de Salud, que tiene mucha plata y que no la invierte o que la malgasta. Pero la Caja Nacional de Salud tiene recursos económicos. Por el momento no han tocado eso, pero hay un plan de casi liquidar la Caja de Salud también, y por eso hay conflictos en la Caja de Salud. Pero lo de la gestora viene desde el 16. Gastaron mucha plata en ir y venir y mucho negociado también en la compra de softwares, no sé si te acuerdas, dos licitaciones, pero olían a podrido, una de 5 millones, otra de 10 millones. En fin, hasta que finalmente el gobierno de Arce ha liquidado a las AFPs, lo que va a significar una demanda internacional de 150 millones de dólares que saldrá del bolsillo de los jubilados. Y finalmente el objetivo final, el asalto final a la plata de la gestora. Y eso lo han logrado. Bueno, venía ocurriendo porque las AFPs también compraban estos bonos, tal como cita el economista Gonzalo Chávez, ¿no? Siempre la plata de la gestora, a través de la compra de bonos, que es un crédito en realidad, ha terminado en manos del gobierno. Pero ahora el asalto fue, pero violento. ¿Por qué digo asalto? Porque, sabes, Cacho, han tenido que modificar el reglamento para poder llevarse estos 200 millones de dólares de la gestora, que en bolivianos, haga cuenta, multiplique por 8, ¿no? Cacho, el reglamento decía que la gestora no podía comprar ante la emisión de bonos, no solo del Estado, de cualquier empresa, no podía comprar más del 10% de la emisión de esos bonos, ya sea del Estado, estos bonos en dólares, o de cualquier empresa. Una empresa emite bonos, cualquier empresa, y pues la gestora, si le parece interesante esos bonos, podía comprarlos, pero no más del 10% de la emisión. Han cambiado el reglamento y ahora permite comprar el 100% de la emisión, lo cual pone en riesgo la plata, porque si tú pones toda la plata, apuestas todos los huevos en una misma canasta, se te van a romper, corres el riesgo. Y entonces es una maniobra. Primero se han adueñado de la plata de los jubilados a través de la gestora. Segundo, han cambiado el reglamento. Y tercero, la plata de los jubilados ha terminado en el Banco Central y vía Banco Central, Tesoro General de la Nación. Como tú dices, esa plata no ha llegado a los bancos, no han devuelto la plata a los ahorristas en dólares, a ningún lado, ni para los importadores, ni para los exportadores, para nadie. ¿Qué va a hacer con esa plata?
pagar los capitales e intereses de la deuda externa, es lo primero que van, el primer compromiso que tienen, ¿no? Y no les alcanza, Cacho, y no les alcanza, porque necesitan como 1.000 millones para cumplir con esa obligación. O sea, 200 millones. Yo no sé si en el primer informe del presidente del Banco Central, cuando dijo tenemos 258 millones, ya estaba la plata de la gestora, o la plata de la gestora se suma a esos 258 millones. No tengo dudas sobre esto, pero como fuera, no les alcanza ni siquiera para pagar las obligaciones de la deuda externa, compromisos de este año. O sea, estamos fritos. ¿Y sabes qué es lo peor? Para rematar, se llevan la plata de los jubilados y a los jubilados no les suben el 5% de su renta, les suben la mitad. O sea, a una renta de 2.000 bolivianos, échale pluma, ¿cuánto es el 2,5%? Es nada, es nada. En cambio vi la papeleta con el incremento del señor Huarachi de 36.000 a 38.000 el incremento. Qué hermoso ser dirigente de la Central Obrera Boliviana, Cacho, qué hermoso. Acercándose ya a los $6.000, Amalia. Se lo pone eso en dólares. Huarachi ya está acercándose a los $6.000 mensuales. Sin hacer muchas cosas, ¿no? Más que ayudar al hermano presidente, más que estar ahí de yuncu del poder. Ahí está los $6.000 casi del señor Huarachi. Pero la situación que has explicado, Amalia, se podía graficar en que es una persona con muchas deudas, que ya no sabe cómo encarar sus deudas, ya ha empezado a empeñar las cosas de su casa. Lo que está haciendo con los recursos de los jubilados, de las pensiones, es empeñar toda esa gran cantidad de dinero a gente que supuestamente le va a pagar, porque el Banco Central estos 200 millones ahora le debe a la gestora pública, pero que además tiene que pagar con el 6,5% de interés. ¿Podrá hacerlo? Nadie sabe, porque no tienen la plata. Es como una persona que abre un hueco para tapar otro hueco, ¿no? Estas cosas que suelen hacer algunas personas por la desesperación de no tener cómo encarar todas estas obligaciones. Es muy complicado, y entonces sí, la gente ya se está tomando conciencia de esto, y por eso que parece nomás que va a tener éxito el cacerolazo mañana en todo el país a partir de las 6 de la tarde. Sí, agrego un datito. La gestora había colocado $50 millones en el Tesoro norteamericano con bonos del Tesoro estadounidense. Es una buena inversión, porque el Tesoro de los Estados Unidos te va a devolver la plata y te va a pagar los intereses. La duda, cuando tú compras bonos del Tesoro boliviano, del Banco Central de Bolivia, la pregunta es, ¿te devolverá? Esa es la pregunta, esa es la duda, esa es la... ¿Cómo vas a comprar semejante cantidad de dinero? ¿Cómo vas a gastar plata que no es tuya? Y la vas a poner, vas a comprar bonos que no sabes, por la situación económica que tenemos, no hay reserva monetaria, ¿nos devolverá? O sea, son bonos de incertidumbre. Le estás prestando plata a alguien que no sabes si te va a devolver o no. Y estás usando la plata que no es tuya, porque si fuera tu plata lo que quieras, pero estás usando la plata de los jubilados del país. Por eso esto es tan grave. Y la operación podría ser simple, ¿no? Si el Tesoro norteamericano de Estados Unidos te va a devolver la plata a un porcentaje que es superior al 4%, pon pues la mayoría de los recursos ahí. Pone 50 milloncitos en el Tesoro americano, 200 a los bonos en dólares del Banco Central de Bolivia y 250, Amalia, en el Tesoro General del Estado, a una tasa de devolución del más del 12%. Lo que están preveyendo
la devaluación y la inflación, sobre todo la devaluación del boliviano frente al dólar. La pregunta es muy buena la tuya porque se extiende ahí. ¿Devolverá el Tesoro General estos 250 millones más los 12% de interés? Una gran interrogante. Bueno, Cacho, cambiamos de tema, ¿te parece? Sí, Amalia. Ese tiene que ver con un debate que no hubo finalmente en la televisión, en la red Bolivisión, entre la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, y el presidente de la Comisión de Constitución, don Juan José Jáuregui, que es quien interpuso un recurso de nulidad para evitar que se realice la sesión de la Asamblea, pero que finalmente se realizó. Fue, me parece, un acto de reivindicación de parte de la diputada respecto a estas acusaciones graves que existen en contra del diputado Jáuregui. Pero tú tienes más detalles, Amalia. Bueno, primero, Jáuregui, este Jáuregui es el que interpuso el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para sabotear a la Asamblea, para que la Asamblea Legislativa no pueda sesionar, para cercenar sus atribuciones y para que esta Asamblea no apruebe una ley contra los prorrogados. O sea, fue el instrumento de la dictadura. Bueno, iba a haber un debate sobre esto y Luisa Nayar, esta diputada cruceña de Comunidad Ciudadana, se presentó al set de debate y cuando lo vio entrar a Jáuregui se levantó y se fue y dijo: como un pedófilo yo no discuto. Ahí nos acordamos todos que Jáuregui era un pedófilo y evidentemente hay una demanda de una niña que había sido atacada sexualmente por este diputado. Esto ocurrió, me parece, en Sacaba. La demanda se presentó en Tiquipaya, pero la trasladaron a La Paz. La víctima está en la provincia cochabambina, no puede venir aquí, ¿viste? Todo el favoritismo. Y en la Fiscalía en La Paz no admitió la demanda, ni siquiera la investigó. Ese proteccionismo a los pedófilos en el país es vergonzoso. Pero ese es el diputado que no solo atenta contra las menores de edad, contra las niñas, no solo es un violador, un pedófilo, sino un violador de la Constitución y es el que atenta contra la democracia en el país. Hay más antecedentes de este señor, se conoció un video, Cacho. Por favor, cuéntame eso. Hace unos meses se conoció en realidad audios de una conversación del diputado Jáuregui con una mujer en la que ofrecen muchachitas para tener relaciones sexuales en trío, ¿no? Parece que este diputado es bastante goloso con ese tema y incluso en una parte le dices que a mí me gustan los tríos, ¿no? Se intentó abrir un caso también judicial. Me acuerdo que también impulsó esta posibilidad de la senadora Barrientos, Andrea Barrientos de Comunidad Ciudadana, pero tampoco prosperó, se cerró el caso y el diputado sigue en su curul. Se exigió esa vez que renuncie, que deje la Asamblea Legislativa, que estaba manchando la imagen del primer órgano del Estado, pero ahí está, presidiendo la Comisión de Constitución. Tríos entre adultos, Cachito, no nos hacemos problema. El tema es que la mujer le ofrecía quinceañeras y él le decía que eso era lo que él pedía, menores de edad, ¿verdad? Quinceañeras como otro que me acuerdo que le encantan las quinceañeras y que tampoco se le abrió ninguna demanda sobre pedofilia, ¿no? Bueno, pero esta es la clase de gente que sabotea la democracia y sabotea la Asamblea Legislativa. Bueno, vamos a tener una semana caliente, Amalia. Vamos a ver qué es lo que ocurre primero con el Congreso del Levismo en Villa Tunari. Va a ser en el Coliseo de Villa Tunari. Están llegando, pese al bloqueo en Yapacaní, todas las delegaciones a la sede del Congreso evista. Veremos qué es lo que pasa con el gobierno, si el
el presidente se pronuncia, dice algo después de todos estos acontecimientos. Veremos qué es lo que sucede con el cacerolazo ciudadano previsto también para este lunes en la tarde. Veremos qué pasa finalmente con el bloqueo en Yapacaní. Hay mucho perjuicio, mucha cantidad de gente y de carga está en este momento trancada en la nueva carretera Santa Cruz-Cochabamba. Veremos qué pasa con el diálogo que van a tener los gremialistas con el gobierno, si los convencen o no, y si este diálogo tiene algunos frutos. Va a ser una semana caliente, Amalia, y nosotros vamos a estar pegaditos para comentar las noticias de último momento. Cacho, esto del Congreso de Evo Morales en Villa Tunari, primero sigue en Villa Tunari, ¿no? Sigue siendo el territorio de Evo Morales. No creo que el Tribunal Electoral salga corriendo porque Evo Morales decidió adelantar su Congreso. Va a ser el primer problema. El Tribunal Electoral tiene que recibir oficialmente una nota, ¿sabes? Toda la formalidad y avisarle con anticipación. No es que se le ocurre a Evo Morales y el Tribunal Electoral sale picado a Villa Tunari. Eso no va a ocurrir, primer problema, ¿no? Quiero pasar a otro tema, al cierre ya de pasadita. Este domingo se realizan las elecciones para el Congreso Europeo. Esto es muy interesante porque la representación del Congreso Europeo puede ser no determinante, pero un factor que ayude o no al proceso democrático en América Latina. Podría inclinar la balanza a favor de las dictaduras como la de Maduro o la de Arce Catacora en su proyecto dictatorial, o al revés, ser un impulsor de la democracia. Parece que va a aumentar el caudal electoral de la ultraderecha europea. Una ultraderecha que es pro-Putin, pro-rusa. Putin no solo tiene agentes políticos, no solo maneja la desinformación, pero tiene hasta partidos que defienden a capa y espada a la gestión de Putin, y no solo partidos, también gobiernos que defienden a Putin. Entonces, vamos a ver ese resultado, cuán favorable es a la democracia o no. Ahora, es interesante que esa ultraderecha europea coincide plenamente con el socialismo del siglo XXI en América Latina. ¿Has visto? Son dos extremos que se unen y que apoyan a Putin. ¿Por qué? Porque los dos proyectos a estas alturas no interesa tanto la ideología como la conclusión práctica. Y la conclusión práctica es que ambos apoyan a Putin. La actuación de Arce Catacora en Rusia ha sido vergonzosa y los dos son proyectos dictatoriales. Y entonces no hay problema si son neofascistas como Putin o tienen una pose socialista como Maduro. No importa, ambos son proyectos dictatoriales. Y bueno, veremos qué resultado tiene y si el resultado es favorable para respaldar la democracia en América Latina, o seguirán dando un apoyo a Cuba y a Venezuela. Veremos qué pasa. Muy importante lo que acabas de decir, Amalia, y te voy a graficar con unos datos últimos que ha mandado Hugo Carvajal. Como tú sabes, Hugo Carvajal vive hace tiempo ya en España y manda unas encuestas recientes que dan cuenta de lo siguiente, que las elecciones para el Parlamento Europeo en España están de la siguiente manera según esta última encuesta. El PP, Partido Popular, está con 33,8%, el PSOE, el partido del actual gobernante de España, está con el 30%, Vox, que es de la ultraderecha española, está con el 9,9%, y muy atrás está Podemos, de Iglesias, que es, digamos, del socialismo del siglo XXI, con el 3,7%. Entonces, apunta a lo que tú has dicho, que posiblemente la balanza se incline más hacia los sectores conservadores europeos que al progresismo que ha estado alentando a los países del socialismo del siglo XXI. Pero esto es un país. Está Francia, está Inglaterra, bueno, todos los países europeos están votando ya desde hace varios días según sus propias modalidades. Así que va a ser interesante conocer los resultados
de cómo se va a componer el Parlamento Europeo, esta instancia que es muy importante, sobre todo en este bloque enorme que conforma la Unión Europea en el conjunto del planeta. No podemos despedirnos sin antes invitar a todos, Cacho, a ver la entrevista con Samuel Doria Medina, que estará a disposición de todo el público a partir de las 2 de la tarde de este domingo. Samuel Doria Medina, a ver qué dice. Candidatea, bueno, no es una interrogante difícil de responder. Sí candidatea. ¿Busca la unidad? Dice que sí, que busca la unidad, pero ¿cuál es el mecanismo? En fin, es una conversación muy interesante con Doria Medina a propósito de la coyuntura nacional y de las perspectivas electorales en el país. Los invitamos a verlo a partir de las 2 de la tarde, tanto en Cabildeo Digital, el canal YouTube, como también en las redes de Datapolis. Muy bien, Amalia. Dicho esto, entonces nos despedimos y estamos en cualquier momento con ustedes, amigas y amigos, con este panorama que se pone caliente en el país. Será una semana intensa en Bolivia, así que estaremos en cualquier momento con ustedes. Amalia, nos despedimos también. Que tengas una muy buena semana. Lo mismo para ti, Cacho, y para todos los amigos que siguen este programa, a quienes les agradecemos infinitamente. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.